Acertado. Bueno, 9 de enero del 1914. Dormí poco, solo poco, claro. Los sueños me perturbaban en lugar de proporcionarme la palabra salvadora. Isdúbar permaneció en silencio todo el día. Me paseé por la cresta de la montaña, reflexionando, y volví la vista a mi tierra occidental. Ya voy, Miquel. Miquel no está allí. Jimena sí está, me imagino. Ajá. Bueno, ok. Leo de nuevo. 9 de enero de 1914. Dormí poco, solo poco, claro. Los sueños me perturbaban en lugar de proporcionarme la palabra salvadora. Isdúbar permaneció en silencio todo el día. Me paseé por la cresta de la montaña, reflexionando, y volví la vista a mi tierra occidental. Amo a Isdúbar y no quiero que se marchite miserablemente. Pero, ¿dónde puedo conseguir ayuda? Nadie recorrerá el camino frío, caliente, y debo admitir que tengo miedo de volver a ese camino. Además, está demasiado lejos hacia el oeste para conseguir ayuda humana. El paso está limitado por paredes verticales de roca. No hay escapatoria. Y hacia el este habría ayuda allí. Y los peligros desconocidos que se cernían sobre él, no quiero quedarme ciego. ¿De qué le serviría eso a Isdúbar? No puedo llevar a este cojo como un ciego. Sí, si yo fuera poderoso como Isdúbar, ¿de qué sirven aquí la tecnología y la ciencia? Mis habilidades terminan aquí. Isdúbar escucha. No te dejaré declinar. Está cayendo la segunda tarde. No tenemos comida. Y tú estás destinado a morir si no encuentro ayuda. No podemos esperar ayuda de Occidente, pero tal vez sea posible desde el este. ¿Encontraste a alguien en tu camino a quien pudiera pedir ayuda? Y tu que así sea, que la muerte llegue cuando tenga que llegar. Mi corazón, mi, mi corazón sangra al pensar en dejarte aquí. Poderoso, sin haber hecho lo posible por ayudarte. ¿De qué sirve tu poder mágico? Dice Eduardo. Si fueras fuerte como yo, podrías llevarme lejos, pero tu veneno solo puede destruir y no curar. Si tuviéramos en mi tierra, veloces carros podrían traernos ayuda. Si estuviéramos en mi tierra, tu púa envenenada no me hubiera alcanzado, no me habría alcanzado. Dime, ¿no conoces ayuda del lado este? El camino es largo y solitario, y cuando llegues a las llanuras, después de cruzar las montañas, te encontrarás con el poderoso sol que te cegará con toda seguridad. Pero ¿qué pasaría si vagara de noche y si me resguardara del sol durante el día? Es una idea, pero que así sea, dice Isdúbar. ¿De qué sirve esto? Mis piernas se han marchitado y están entumecidas. Prefiero no traer a casa el botín de este viaje. No puedo dejarte así, me iré. Isdúbar, tal vez puedas protegerte del sol, pero el camino desde las montañas está lleno de peligros.
Serpientes y monstruos acechan allí y seguramente serás víctima de ello. Como ves, no hay manera. No debería arriesgarlo todo. Y Duar, es inútil. No ganarás nada si mueres. Déjame pensarlo un poco. Tal vez se me ocurra algo que me salve. Me retiro y camino hacia arriba y abajo, sobre un saliente de roca. Pienso, gran Isdubar torero, estás en una situación desesperada y yo también. No siempre es necesario actuar, a veces es mejor pensar. En el fondo estoy convencido de que Isdubar no es real, en el sentido corriente, sino una fantasía. Sería útil considerar la situación desde otro ángulo. Pero esto difícilmente durará. Y Duval, por supuesto, no aceptará que es una fantasía, sino que afirmará, y Duval, por supuesto que no aceptará que es una fantasía, sino que afirmará que es tan real, completamente real, y que solo se le puede ayudar de una manera real. No obstante, valdría la pena intentarlo una vez. Y Duval, poderoso, escucha, se me ha ocurrido una idea que podría salvarnos. Creo que tú no eres en absoluto real, sino solo una fantasía. Y Dubar vuelve la cabeza hacia mí sorprendido. Me aterran tus pensamientos, son asesinos. ¿Acaso pretendes declararme irreal ahora que me has herido tan lastimosamente? Tal vez no me he expresado con suficiente claridad y he hablado demasiado en el idioma de la tierra occidental. No quiero decir que no sea real en absoluto, por supuesto, sino solo tan real como una fantasía. Si pudieras aceptarlo, Gran Isdubar, ganarías mucho. ¿Qué ganaría con ello? Eres un demonio atormentador. Yo, el más lastimoso, no quiero atormentarte. La mano del médico no busca atormentar, aunque cause dolor. ¿De verdad no puedes aceptar que eres una fantasía? Ay de mí, ¿en qué magia quieres enredarme? Debería ayudarme si me tomo a mí mismo por una fantasía. Sabes que el nombre que uno lleva significa mucho. También sabes que a menudo se da a los enfermos nombres nuevos para curarlo, porque con el nuevo nombre vienen con una nueva esencia. Tu esencia está contenida en tu nombre. Tienes razón, nuestros sacerdotes también lo dicen. Así que admites que eres una fantasía. Si ayuda, sí. Aunque admite que ahora es una fantasía, la situación sigue siendo extremadamente compleja. Ni siquiera una fantasía puede negarse sin más. De todos modos, él es una fantasía, por lo tanto considerablemente más volátil. Ah, veo el camino a seguir. De momento ya puedo cargar con él. Y su lugar fantástico, se ha encontrado un camino. Te has vuelto ligero, más ligero que una pluma. Ahora puedo llevarte. Le levanto del suelo. Es aún más ligero que el aire. Y me esfuerzo por mantener los pies en el suelo, ya que mi carga me eleva al aire, en el aire. Y Dugar, eso ha sido un golpe maestro de tu arte. ¿A dónde me llevas? Voy a llevarte a la tierra del oeste. Mis camaradas se acomodarán felizmente a una gran fantasía. Una vez que hayamos cruzado las montañas y hayamos llegado a las casas de los hombres hospitalarios,
podremos dedicarnos a intentar encontrar un medio de restablecerte por completo, desciendo por el sendero rocoso con mucho cuidado, con más peligro, con más peligro de que el viento me lleve en volandas que de despeñarme. Me aferro literalmente a mi carga demasiado ligera. Por fin llegamos felizmente al fondo del valle y al camino del dolor frío y caliente. Pero esta vez me arrastra el viento a través de las estrechas rocas y a través de los campos hacia lugares habitados, sin hacer contacto con el doloroso camino. Espoleado me apresuro a atravesar un hermoso paisaje de colina. Veo a dos personas en el camino rural delante de mí, el anacoreta y el rojo. Cuando estamos justo detrás de ellos, se dan la vuelta y huyen hacia los campos con gritos horrorizados. Y Duar sorprendido, ¿quiénes son estos deformes? Son tus camaradas. No, no son hombres, son reliquias del pasado que uno se encuentra de vez en cuando. Antes eran muy importantes, ahora sirven sobre todo de pastores. Esta frase me gusta mucho, ¿no? No son hombres, son reliquias del pasado que uno se encuentra de vez en cuando. Antes eran muy importantes, ahora sirven sobre todo de pastores. Y Dubar, qué maravilla de país. Allí veo un pueblo. Será mejor que lo evite. Podría haber una multitud reunida. ¿No quieres ir a ese pueblo? Dice Dubar. No, allí viven los iluminados. En realidad son peligrosos, ya que cocinan los venenos más fuertes de los que incluso nosotros debemos proteger. Pero no debes preocuparte. La noche casi ha caído y nadie nos verá. Aquí conozco una granja apartada. Allí tengo amigos íntimos que nos acogerán para pasar la noche. Llego a un tranquilo jardín oscuro y a una casa aislada. Escondo a Isdubar bajo las ramas caídas de un árbol. Me acerco a la puerta de la casa y llamo. Una vieja criada abre. Me quedo pensando en la puerta, demasiado pequeña. Isdubar nunca la atravesará. Sin embargo, una fantasía no ocupa espacio. ¿Por qué no se me ocurrió antes esta excelente idea? Me apresuro a volver y sin ninguna dificultad exprimo a Isdubar hasta reducirlo al tamaño de un huevo y me lo meto en el bolsillo. Luego entro en la acogedora casa donde Isdubar debería encontrar curación. Vamos a, vamos a pararnos aquí. ¿Qué les parece? A mí esta relación que él hace con la fantasía me parece interesante, como esa conciencia de que está de alguna manera lidiando con fantasías y que las puede ajustar. Eso también me parece interesante. ¿Qué les parece a ustedes? Jimena, levantaste la mano, pero no te vemos, Jimena. Yo creo que la tienen levantada desde temprano, Jimena. Ah, sí, pero como que no está por ahí. Bueno, pero ¿qué les parece? Eso de Bueno, a las mí me llamó la reliquias, como has atención, dicho, no, perdona. Habla, perdón, Dale, habla, no, habla, sí, Carmen. Carmen, habla tú. no, dale, que Carlos. reforzando un poco esta idea que me llama muchísimo la atención, la fantasía como algo tan real como cualquier cosa real, ¿verdad? Y con la misma potencia de algo palpable.
o sea, Correcto. que es a lo que llamamos real, pero la fantasía tiene la misma potencia que cualquier cosa que físicamente sea palpable, ¿no? Y también me llama la atención que la fantasía además asoma esas, como tú dijiste, Pablo, esas reliquias antiguas que se convierten en pastores, es decir, como en guías, Correcto. ¿okay? Como en símbolos. Correcto. Y bueno, esas imágenes también arquetipales, ¿no? Que pueden aparecer en la fantasía y se convierten en un lenguaje, pues, y en una guía. O sea, que me encantó este extracto, sí. Sí, a mí me parece como si él descubriera algo en esa relación con las fantasías que no habíamos visto hasta ahora. Y me parece pues que eso abre a una manera de relacionarse con el mundo de las imágenes desde otro lugar también. Exacto. Miquel, ¿tú qué querías decir? Sí, era parecido a lo que ha comentado Carmen, ¿no? Que esto de las reliquias me sonaba un poco, pues eso, a los arquetipos, ¿no? A las imágenes arquetipales que quedan ahí como, no son hombres, pero son restos de hombres, reliquias de hombres con los cuales uno conecta en la fantasía, ¿no? Entonces, esa parte me ha parecido muy rica, me ha gustado mucho. Y claro, es todo un trabajo de imaginación activa, de fantasía vera, ¿no? Entonces, pues, bueno, Ah, es lo único que quería comentar. claro. Y esa me llama la atención también que quedan como reliquias que ahora son pastores, de que de alguna manera pastorean, ¿no? Si uno sigue la imagen, son pastores, y es verdad, ya hemos visto su relación con estos dos, con el rojo y ahí hay una cosa que lo acompaña también, pero que pastorea el proceso, un poco ese proceso. Y bueno, y pensar en los arquetipos de esa manera también, ¿no? O sea, que están ahí, que siempre están ahí, y que lo que tenemos es como una disposición, deberíamos de tener es como una disposición a entender que están más cerca de lo que uno se imagina también, los arquetipos y los elementos de lo arquetipal, pues no los arquetipos como tal, pero sí su influencia, su energía, su presencia en nosotros. Es una cosa, parece interesante, que hay como un cambio allí, ¿no? Si lo pensamos en todo, cómo ha iniciado él con primero con ese ego tan fuerte, tratando de saber qué le pasa, pero no aceptándolo verdaderamente, esa lucha al inicio que él presentaba y ahora se ve como más fluida su relación con las imágenes también, que, que resulta muy interesante. Bueno, 10 de enero de 1914, o sea, un día después. Parece como si se hubiera conseguido algo a través de este memorable acontecimiento, pero es incalculable a dónde conducirá todo esto. Apenas me atrevo a decir que el destino es dual, es grotesco y trágico, pues así es nuestra vida más sagrada. Interesante, ¿no? Se lo vuelvo a leer. Parece como si se hubiera conseguido algo a través de este memorable acontecimiento, pero es incalculable a dónde conducirá todo esto. Apenas me atrevo a decir que el destino de Esduar es grotesco y trágico, pues así es nuestra vida más sagrada, grotesca y trágica. Interesante. Aquí no entiendo esto un poco. El PTH Vischer es el primer intento de elevar esta verdad a sistema. No sé si Beatriz tienes información por ahí, que tú siempre sacas unas cosas.
debajo de la manga buenísima. Hoy no traje manga. Qué lástima. No, está tal cual como tú dices, PTH, Vischer, y está algo en alemán. Y después En viene, alemán, después dicen, Eine. falta verdad en un sistema. TH será teacher o no. Vischer, TH, no sé, Bueno, no eso. sé, o presbítero, no sé, no sé. Pero eso tiene, al final hay una cita. Vamos a Al final, buscarlo. al final de Vamos a la cita, buscarla, pues. el trabajo de Vischer está en alemán, por lo tanto no lo pronuncio. En 1921, Jung escribió la novela de Vischer, que es a lo que se refiere, da una Claro. visión muy profunda de ese lado del estado de introversión del alma. Y también subraya el simbolismo y el inconsciente colectivo. Ok, Ahí perfecto, está. Sí. ahí está. Gracias, Mireya. De nada. Pablo, antes Dime. tenía el micrófono apagado y no pude decir algo. Yo quería compartir que me busqué el lexicón para ver lo de las fantasías, ¿no? Ajá, Entonces, define a la fantasía como energía psíquica, por lo tanto, que debe ser contemplada, ¿no? Y dice que Jung distinguió dos tipos de fantasía, una fantasía activa y una fantasía pasiva. Las activas son características de la mentalidad creativa. Son evocadas por una actitud intuitiva, dirigida a la percepción de contenidos inconscientes. Las pasivas son manifestaciones espontáneas y autónomas de complejos inconscientes. Por lo tanto, la fantasía pasiva siempre necesita una crítica consciente para que no refuerce meramente el punto de vista del opuesto inconsciente. La fantasía activa, como producto de una actitud consciente no opuesta al inconsciente y de procesos inconscientes no opuestos, sino solo compensatorios de la conciencia. Ellas no necesitan tanto crítica como comprensión. Y hace énfasis en la comprensión de la fantasía. qué bueno eso que te fijas que si tienes manga. Eso salió muy, estuvo muy bueno. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Porque es como también adentrarnos un poco en la relación con la fantasía y esa diferenciación puede ser muy, muy didáctica para, Y que en el sería sentido como él la utilizó acá en este libro correcto, de una forma correcto, correcto. Y esa, sí, y esa comprensión pareciera que va más dirigida, más que a un entender, es como un comprender más sentido, ¿no? Más Ujú. que explicado, más sentido, así lo entiendo yo. Es una cosa que se siente más que se entiende racionalmente. La relación con la fantasía, como, como leer un poema, pues un poema no necesita ser entendido, más bien comprendido desde lo que nos transmite como imágenes, ¿no? Claro. Qué bueno. Bueno, el PTH Vischer es el primer intento de elevar esta verdad a sistema. Con razón merece un lugar entre los inmortales. Lo que hay en medio es la verdad. Tiene muchas caras. Una es ciertamente cómica, otra triste, una tercera malvada, una cuarta trágica, una quinta divertida, una sexta es una mueca y así sucesivamente.
Eso me parece buenísimo también, incluso porque siempre que hablamos de la psique, de lo psíquico, yo siento que es esa mezcla de todas esas cosas a la vez, que, que hacemos un gran esfuerzo por diferenciar y tal, pero nos cuesta mucho como aproximarnos a ella como una totalidad llena de sus propias opuestos, contradicciones o lo que sea. Parece que esto lo dice aquí muy claro. Si una de estas caras se vuelve especialmente molesta, reconocemos así que nos hemos desviado de cierta verdad y nos acercamos a un extremo que constituye un callejón sin salida definitivo si decidimos seguir por ese camino. Esto me parece, no sé a ustedes, pero esto me parece, yo lo voy a leer corrido de nuevo, porque me parece. Con razón merece un lugar entre los inmortales. Lo que hay en medio es la verdad. Tiene muchas caras. Una es ciertamente cómica, otra triste, una tercera malvada, una cuarta trágica, una quinta divertida, una sexta es una mueca y así sucesivamente. Si una de estas caras se vuelve especialmente molesta, reconocemos así que nos hemos desviado de cierta verdad y nos acercamos a un extremo que constituye un callejón sin salida definitivo si decidimos seguir por ese camino. Esa última frase está en pregunta o es una sentencia. Es una sentencia, no está en pregunta. Yo la tengo en pregunta. ¿Tú la tienes en pregunta? O sea, a lo mejor se me pasó en la traducción también. Pero en el texto no está en pregunta. No está en pregunta. Ah, ok. Me hace pensar en el pensamiento unilateral, en la psique que está de un solo lado, que solo sigue un camino y no acepta como la diversidad, la variedad o la riqueza de los otros elementos, sino una sola cosa, ¿no? Y lo Por la vemos polaridad, ¿verdad, doctor? Como parecer a la claro, como polaridad. Okay. sí, o la multipolaridad, pues no solo es una polaridad, es una cosa más diversa. Y que la unilateralidad sería como ese callejón sin salida, que no da muchas alternativas, no da muchas posibilidades. No sé qué piensan ustedes. Sí, y además que presenta muchas caras de la verdad. La verdad Ajá. tiene su parte cómica, su parte trágica, su parte dramática, su parte malvada. Es decir, eso es también muy rico, porque Muy rico. en un mundo de la posverdad y de las falsedades de la verdad, pues una presentación así poliédrica de la verdad, donde hay muchas facetas complejas, y si te vas por cualquiera de ellas, hay un camino sin salida. Esa parte me ha parecido especialmente rica, ¿no? Porque habitualmente pensamos en polaridades de dos cosas, ¿no? Pero un dodecaedro, ¿no? Que con muchas caras me parece una imagen muy rica que no había escuchado hasta ahora en Jung. Entonces, esta verdad con todos sus matices, ¿no? Y lo complejo que es y lo reduccionismo que habitualmente opera en la mayor parte de los sujetos en una sola línea cuando la cosa es muy compleja, ¿no? Incluso me atrevería a decir que cuando pensamos solo en términos de polaridades, bueno, malo, bonito, feo, blanco, negro, también nos quedamos limitados, Exacto, que ahí no exacto. cabe esta riqueza que puede saltar y eso, y que los polos pueden ser a lo mejor muy raros, ¿no? Lo negro a lo mejor polariza con otra cosa, con lo bueno, con lo malo, no necesariamente a la que estamos Exacto. acostumbrados a ver, ¿no? Es que a mí me Entonces, venía la imagen
como mínimo de un dodecaedro, que es una Sí, estructura compleja. Entonces, claro, los polos son bastante difusos, no es como habitualmente pensamos, blanco-negro, polos muy opuestos. Es que me ha parecido muy rica esa parte. Sí. sí. Sí, a mí me Yo me, parece que además hablar de la verdad, además en el momento en que él habló de esto, mucho más impacto, ¿no? Porque yo creo que en aquel momento la verdad incluso era un concepto idealizado, ¿no? Y unilateral completamente. O sea, la verdad es la claro, verdad y eso es, y es para todos, ¿no? Y, es un, y decir la verdad era una cosa pues idealizada, ¿no? Y buena que otro sentido, ¿no? Pero presentar la verdad sí en ese momento en que está hablando de esto, o sea, me parece que mucho más impacto. Pues. claro. Y él dice, lo que hay en el medio es la verdad. O sea, como que la verdad está en que, pensando en tu dodecaedro, está aquí y Exacto. allá. Pues, ¿verdad? Magnífico, sí, magnífico. Magnífica cosa, ¿no? Es una tarea asesina escribir la sabiduría de la vida real, sobre todo si uno ha dedicado muchos años a la investigación científica seria. Desde que va por ahí las cosas, ¿no? Una tarea asesina escribir la sabiduría de la vida real, sobre todo si uno se ha dedicado muchos años a la investigación científica seria. Lo que resulta más difícil es captar lo lúdico de la vida, lo infantil, por así decirlo, todas las múltiples facetas de la vida, lo grandioso, lo bello, lo serio, lo negro, lo diabólico, lo bueno, lo ridículo, lo grotesco. Son campos de aplicación que tienden a absorber por completo a quien los contempla o describe. Nuestro tiempo requiere algo capaz de regular la mente, así como el mundo concreto se ha expandido desde la limitación de la antigua perspectiva humana hasta la inconmensurable diversidad de nuestra perspectiva moderna. El mundo de las posibilidades intelectuales se ha desarrollado hasta una diversidad insondable. Caminos de distancias infinitamente largas, pavimentados con miles de gruesos volúmenes, conducen de una especialización a otra. Bueno, ¿no? A eso me recuerda, me viene también a la memoria la película Interestelar, que está basada sobre un principio físico donde el protagonista se comunica con el futuro, le llega como un mensaje y ellos lo representan. Me es difícil explicarlo, pero recuerdo la imagen de este hombre que viaja y llega hasta ese espacio en donde él puede ver a la hija chiquita recibiendo el mensaje que él le enviaba por unas ventanas como de múltiples lugares. No sé si la vieron, pero me parece extraordinaria para, Sí, para sí. esta imagen Está basada un poco en la teoría de las cuerdas de la de las física. cuerdas. Sí. Ajá. Y de alguna manera esa construcción en la que todo está en una dimensión cuatridimensional o una dimensión Sí, mayor de las habituales, pero lo conector son cuerdas, ¿no? Y eso es una de las teorías físicas que parece que conectan el presente, el futuro, y bueno, sí, muy sí, interesante. sí. Presente, pasado y futuro. Encadena Eso es. sí, de la relatividad de esas cosas, pero me vino esto, ¿no? Pronto ya nadie podrá recorrer estos caminos y entonces solo quedarán especialistas, visionarios, ¿no? Estamos en el mundo de los especialistas. Más que nunca necesitamos la verdad viva de la vida de la mente, de algo capaz de proporcionar una guía firme.
Por la noche, cuando todo se calmó, metí la mano en el bolsillo y saqué el huevo. Era un huevo de verdad, con la cáscara blanca y dura. Lo coloqué sobre la alfombra en medio de la habitación y lo abrí con cuidado. Algo parecido al humo se eleva desde él hasta el techo de la habitación y de repente el cuerpo de Esdubar se alza ante mí, enorme y completo. Sus miembros también están enteros y no encuentro ningún rastro de cojera en él. Es como si se hubiera despertado de un sueño profundo. Parece un cuento maravilloso. Y Eduardo, ¿dónde estoy? Qué estrecho es esto, y qué oscuro y qué fresco. Estoy en la tumba. ¿Dónde estaba yo? Me parecía como si hubiera estado fuera, en el universo. Por encima y por debajo de mí había un cielo negro, infinitamente negro, centellante de estrellas. Y yo estaba en una pasión de anhelo indecible. Corrientes de fuego brotaban de mi cuerpo radiante. Me deslizaba a través de llamas abrasadoras. Nadaba en un mar que me envolvía en los fuegos vivos, lleno de luz, lleno de anhelo, lleno de eternidad. Era antiguo y me renovaba perpetuamente. Descendía en remolinos desde las alturas hasta las profundidades y giraba resplandeciente, lleno de anhelo, lleno de eternidad. Era antiguo y me renovaba perpetuamente. Y giraba resplandeciente desde las profundidades hasta la altura. Giraba a mi alrededor entre ardientes nubes resplandecientes, como brasas que llueven golpeando como la espuma del oleaje, envolviéndome en un calor sofocante. De repente, una vez más, ardiendo en blanco resplandeciente, abrazándome y rechazándome en un enorme juego. ¿Dónde estaba? Era completamente sol. Qué descripción, ¿no? También sigue en esa cosa, ¿no? Hoy, Zubar divino, qué maravilla, estás curado. ¿Curado? ¿Estuve alguna vez enfermo? ¿Quién habla de enfermedad? Yo era sol, completamente sol. Yo soy el sol. Una luz inexpresable brota de todo su cuerpo. Una luz que mis ojos no pueden captar. Tengo que cubrirme la cara para no quedarme ciego. Tiro la cara al suelo, pues la cubierta no me protege los ojos. Eres el sol, la luz eterna, la más poderosa. Perdóname por llevarte. Todo está tranquilo y oscuro. Miro a mi alrededor. La cáscara de huevo vacía yace sobre la alfombra. Me siento a mí mismo. Los muebles, las paredes, todo está como siempre, completamente liso y completamente real. Me gustaría decir que todo a mi alrededor se ha convertido en oro, pero no es cierto. Todo está como siempre. Aquí reinaba la luz de la vida, inconmensurable y sobrecogedora. Ayude a resolver estos enigmas quien pueda. Mi cabeza da vuelta. ¿Es este el camino de la vida? Esa cosa de Eduard y la luz de ese viaje que describe, donde hay una inmensidad oscura que lo rodea y de pronto sale. ¿Qué les parece eso? Y yo algo no he entendido bien, porque por un lado está como pasando por un sitio estrecho y casi una tumba, ¿no? Pero por otro lado conecta con esa luminosidad. Entonces hay algo que se me ha escapado. No he acabado de entender algo. Sí, no sé si quieren que lo lea de nuevo, pero no me es fácil tampoco a captar aquí algo. Si
siento como una cosa con ese Isubar que aparece ahora y que viene como de este lugar renovado, curado. Ahí hay algo que se movió en ese interín entre el que él lo encoge como un huevo y vuelve y abre el huevo de nuevo, ¿no? Ahora, hablamos de que esta es una em, experiencia que Jung tiene y que toda esta experiencia es energía psíquica de Jung, ¿ok? Y este Isdubar Ajá. es una parte de Jung, en donde esa parte de Jung él la convierte en un huevo para poderse metérsela en el bolsillo. Y es a la vez luz y es a la vez un poco de oscuridad. A mí me refiere esta imagen al self, que habla un poco de lo que en su psique existe y hay. Yo también estaba pensando en, claro, en cómo se había relacionado él con sus imágenes hasta el momento y cuando él descubre que puede desde el yo bueno, eso como una intervención allí, eso, y dice, bueno, ajá, ¿cómo convencerlo a él de que es una fantasía? Porque bueno, las fantasías siempre hemos hablado que son reales, pero bueno, en esta relación con la fantasía él se da cuenta que él puede eso, como transformar eso, como desde el yo. Entonces no sé, porque esto pareciera como nuevo, esta relación de él produciendo una transformación de esta manera de una fantasía desde el yo. Bueno, queda la incógnita, digo yo, de qué se produjo ahí después de que él descubre que puede hacer esto, pues con sus imágenes. Se me ocurre a mí eso. Yo siento que él está también como, él todavía esto no lo llama imaginación activa. Esto es como su propia experimentación y como si estuviera él construyendo lo que él después llamó imaginación activa. Y activa porque, bueno, tú te relacionas con las imágenes en la fantasía como realidades tuyas sobre las cuales puedes o dialogar o intervenir o hacer cosas, ¿no? Eso me viene también. Lo que sí, y lo que me hace pensar también es que no, pareciera que todavía, pensando en lo que dijo Beatriz, no hay una relación tan clara como con ese cel o con esas imágenes del cel. Parece que están ahí, que son como contradictorias, ¿no? Vienen de una oscuridad, se transforman, se curan, deja la cojera, pero también es el sol y produce esta luz que fíjate que él lo dice como después dice, yo esperaba que todo fuera dorado y se hubiera puesto dorado, pero no, todo está normal. O sea, como que hay una relación con eso bien interesante allí, pero que parece que todavía no está como, es como el germen, todavía como que no está muy claro que de lo que él después va a llamar self o su self o su relación más directa con esto. Yo lo que siento es que aquí estamos viendo en lo que hemos leído hasta ahora de los libros negros, como ese proceso de evolución de él en relación con su propia psique y que se va expresando después en todas estas cosas, en eh, todas estas publicaciones que él va haciendo ya mucho más elaboradas, racionalizadas, intelectualizadas. Pero aquí está como en la, en ese ejercicio tan particular que le permite después construir lo demás, ¿no? Por ejemplo, la referencia que hace al huevo, que además ha citado la compañera, ¿no? De primero lo recojo todo, me lo meto en el bolsillo, pero al final de todo dice que se encuentra con la cáscara vacía del huevo, ¿no? Es como que Eh, eso que ha recogido ha explosionado o ha salido del interior del huevo y ha generado todo ese cambio. O sea, Exacto. eso da una sensación de lo que ha comentado la compañera, que me ha hecho pensar, ¿no? De recoger la esencia claro, y esa esencia de alguna manera la tienes que sentir como un núcleo tuyo, pero a partir de ahí
la naturaleza de esa esencia es expandirse y genera un cambio y al final la cáscara queda vacía, ¿no? Pero Porque todo está igual, todo está que igual, también todo está está igual, igual. está igual. En realidad es un proceso suyo, no es que la realidad Eh, cambie, ¿no? eh, correcto. Y eso es muy interesante también porque ahí no hay ninguna confusión de inflación, ¿no? No es que su proceso creativo Correcto. cambie la realidad, o sea, O cambia todo se a pone él, dorado y lo exacto, o cambia a sea, él. Correcto. cambia a él. Eh, Eso es muy bonito, esa parte que dice eh, eh, que todo lo que me rodea se ha convertido en oro, pero no es cierto. Todo es como siempre ha sido. O sea, hay como una especie de, no sé si llamarlo así, pero hay una especie de humildad que ante aquella transformación tan grande como lo describe, todo está igual. Y como que también invitándonos a nosotros que estamos un poquito más abajo, ¿no? Que ante una situación en donde uno hace un insight, uno se alegra. Yo me alegro cuando hago un insight y digo, uy, entendí este sueño, entendí esta otra cosa, pero hay que permanecer como que metido hacia adentro para no perder esa, que la misma energía se pierda y podamos perder ese insight que él de repente dice todo quedó igual, todo está igual. Pero no es un se insight ayude a desde mi resolver punto de estos vista. enigmas quien Sí. pueda. Exacto. Ajá, Carmen. Carmen. Sí, que digo que no es un darse cuenta a través Claro, de un consciente, proceso no. cognitivo, es otra vía, es una vía muy profunda, muy interna, que él describe, es la sensación o sea, esa que todo se irradia, ¿verdad? De eso que va sintiendo, de esa plenitud, podríamos decir, pero que el ego entonces identifica todo sigue igual, o sea, Ah, todo está como antes, solo que he tenido esta sensación, ¿no? No sé si llamarla, no, ni siquiera sensación, es que es una experiencia de otro tipo, pues, que lo irradió y lo colmó, pero bueno, ahí yo creo está. que una de las cosas más interesantes de Jung es cuando habla de cómo se asimila el inconsciente, que no es un proceso cognitivo, ni racional, No, ni mucho menos. no, para nada. Es una cosa difícil de transmitir y de describir, pero cómo se asimila el inconsciente. Pues nuestra primera tendencia es pensar, bueno, ya me lo sé, ya sé que si aprendo a leer mis sueños, entonces, no, y no es eso. Asimilar la presencia del inconsciente, asimilar que está con nosotros, es un proceso. Por eso tal vez dice él al final, es este el camino de la vida, que es Sí, muy Y no sé hasta interesante. dónde también, bueno, y dar la importancia de la vida cotidiana, o sea, es para la vida cotidiana, es dentro de la vida También, cotidiana, es dentro eh, del día a día, eh, y Sí, bueno, y la belleza que tiene eso, pues la vida cotidiana. Mm. y yo creo que también hay un aspecto que eh, es muy importante, porque en un momento determinado dice, yo soy el sol. Y ahí eso va, podía caer un poco en una inflación, ¿no? Es decir, yo soy el sol, ilumino, todo lo vuelvo dorado y lo he transformado, ¿no? Entonces también yo creo que él claramente se desmarca de eso que incluso ha llegado a sentir. Yo soy el sol, estoy, digamos, impregnado del arquetipo, del self, y soy muy fuerte, muy potente, y todo queda transformado. Sin embargo, las cosas pueden ser iluminadas, pero siguen siendo las cosas. Y solamente que las has iluminado un poco. Y es lo mismo que pasa eh, con el sol, realmente. Amanece, todo lo tiñe de dorado, luego hay una fase del día más de luz más blanca, pero
realmente las cosas quedan transformadas o no. Hombre, algo sí, porque hay una fotosíntesis, pero no tanto como pareciera. Cuando uno ve el amanecer y ve la magia de la luz dorada, pues le parece que es algo transformador por sí mismo, ¿no? Pero por eso esa analogía que hace con el sol me parece también muy rica. Entonces esa frase, eres el sol, la luz eterna, la más poderosa, perdóname por llevarte. Eso es. Que Sí, alude a esa cosa, upa, cuidado. sí, sí. Eh, eh. 12 de enero de 1914, vi una imagen terrible, una bóveda sombría. El suelo está formado por losas de piedra húmeda. En el centro hay una estaca alta, de la que cuelgan cuerdas y hachas. Al pie de la estaca hay una espantosa maraña serpentiforme de cuerpos humanos. En el centro, la figura postrada de una joven y bella doncella con una maravillosa cabellera rojiza y dorada está desnuda. Un hombre de rostro imberbe vestido con ajustadas ropas púrpuras yace medio debajo de ella. Su cabeza está inclinada hacia atrás. Veo un fino reguero de sangre corriendo por su frente. Dos hombres vestidos de forma idéntica se han arrojado sobre los pies y el cuerpo de la doncella. Sus rostros imberbes muestran una expresión inhumana, la esencia del mal. Sus músculos son duros y sus cuerpos ágiles como serpientes. Fíjate de dónde viene y cómo aquí hay otra cosa, ¿no? La doncella sostiene su mano sobre un ojo del hombre que yace bajo de ella, que es el más poderoso de los tres. En su mano sujeta firmemente un pequeño brazalete de plata que de alguna manera ha clavado en uno el ojo derecho de ese demonio. La maraña está completamente inmóvil y me doy cuenta de que querían torturar a la doncella, pero ella se ha defendido y ha conseguido atravesar el ojo del maligno con el pequeño gancho. Si él se mueve, ella le arrancará el ojo de un último tirón. El horror me paraliza. ¿Qué ocurrirá? La voz interior habla. El maligno no puede hacer sacrificio, no puede sacrificar su ojo. La victoria está con el que puede sacrificarse. El mal. Pensé muy poco en el mal. El mal también existe. El mal abismal no se olvida. No hay encubrimiento científico para él. Incluso la palabra mal es un lugar común, pero no la cosa en sí. Aquí subyace una reticencia interior. ¿Qué es lo que no quiero ver? Me asalta una náusea repugnante. Serpientes abominables y pérfidas se abren paso lenta y crepitantemente entre la maleza. Cuelgan perezosa y repugnantemente aletargadas de las ramas, enlazadas en espantosos nudos horror. Al tocar el lomo liso de estos animales diabólicos, me resisto a entrar en este valle lúgubre y desagradable, donde los arbustos se yerguen en áridos desfiladeros, pedregosos. El valle parece tan normal, su aire huele a crimen, a actos sucios y cobardes. Me embargan la repugnancia y el horror. Camino vacilante sobre los peñascos, evitando todo lugar oscuro por miedo a las serpientes. El sol brilla débilmente en un cielo gris y todas las hojas están arrugadas como en otoño. Si quieren que paren algo, me avisan.
Una marioneta con la cabeza rota yace ante mí, entre las piedras. Unos pasos más allá, un pequeño delantal de niño, y luego detrás del arbusto, el cuerpo de una niña semidesnuda. Su cuerpo cubierto de terribles puñaladas y cuchilladas untado de sangre. Un pie está vestido con una media y un zapato. El otro está desnudo y horriblemente aplastado. La cabeza, ¿dónde está la cabeza? La cabeza es un amasijo de sangre con pelo y trozos blanquecinos de hueso, rodeada de piedras embadurnadas de cerebro y sangre. Un horror glacial fija mi mirada en este espantoso espectáculo. Una figura amortajada como la de una mujer está de pie, tranquila, con el rostro cubierto por un velo impenetrable. La miro fijamente. Me pregunta en voz baja, ¿qué dices entonces? ¿Qué debo decir? Esto va más allá de las palabras. Ella dice, ¿lo entiendes? Me niego a entender estas cosas. No puedo hablar de ellas sin enfurecerme. ¿Por qué enfurecerme? Podrías enfurecerte todos los días de tu vida, porque estas cosas y otras parecidas ocurren en la tierra casi todos los días. Pero la mayoría de las veces no las vemos. Así que saber qué ocurre no es suficiente para enfurecerte. Si solo tengo conocimiento de algo, es más fácil y sencillo. Uno no se da cuenta del horror por el mero conocimiento. Acércate y verás que el cuerpo del niño ha sido abierto en canal. Sácale el hígado. Yo no tocaré ese cadáver. Si alguien presenciara esto, pensaría que yo soy el asesino. Eres un cobarde, saca el hígado. ¿Por qué debería hacerlo? Esto es absurdo. Quiero que saques el hígado. Debes hacerlo. Su voz se vuelve amenazadora. ¿Quién eres tú para darme semejante orden? Yo soy el alma de este niño. Debe hacerlo por mí. No entiendo nada, pero te creeré y haré este acto horrible y absurdo. Introduzco la mano en la cavidad visceral del niño. Todavía está caliente. El hígado sigue firmemente adherido. Tomo mi navaja y lo corto para liberarlo de los ligamentos, temblando de miedo. Lo sostengo con las manos ensangrentadas hacia la figura, temblando de miedo. Así que saber qué ocurre no es suficiente para... Yo que aquí repetí una cosa y lo voy a... Lo sostengo. Ok, lo voy a borrar. Así que saber qué ocurre no es suficiente para endurecerte, para enfurecerte. Sí, solo tengo conocimiento de algo, es más fácil. Aquí creo que repetí sin darme cuenta una cosa. Lo que Sí, pasa es que después ella dice, después de ese acto, ella dice gracias. Y le dice gracias. Y él dice que... sí, se lo agradezco. Y él dice, Ajá, ¿qué debo hacer? Sí. Exacto. Es que ahí repetí un texto sin darme cuenta. Que tengo que corregir ahí, déjame marcarlo. Déjame marcarlo. Ok. Se lo agradezco. ¿Qué debo hacer? Conoces el antiguo significado del hígado y deberías realizar un acto curativo con él. ¿Qué hay que hacer? Toma un trozo de hígado en lugar del entero y cómetelo. ¿Qué pides? Esto es una locura absoluta. Esto es profanación y canibalismo. Me haces culpable del más horrible de los crímenes. Habéis ideado el tormento más horrible para el asesino, que podría expiar su acto de tormento. Solo hay una expiación: a bajarse y comer. No puedo, me niego. No puedo participar en esta horrible culpa. Tú compartes esa culpa, esta culpa. Yo comparto esta culpa. Eres un hombre.
y un hombre ha cometido este acto. Sí, soy un hombre y maldigo a quien quiera que haya hecho esto por ser hombre, y me maldigo a mí mismo por ser hombre. Entonces, toma parte en su acto, humíllate y come. Necesito expiación. Así será por tu bien, pues. Eres el alma de este niño más pobre. Me arrodillo sobre las piedras, corto un trozo de hígado y lo pongo en mi boca. Se me sube la garganta, se me sube a la garganta, se me sube a la garganta y se me saltan las lágrimas de los ojos. Me cae un sudor frío de la frente, un sabor sordo y dulce a sangre. Trago con esfuerzos desesperados. Es imposible. Una vez más, casi me desmayo. El horror se ha consumado. Te lo agradezco. Se echa el velo hacia atrás. Es una hermosa doncella de suave cabello rubio. ¿Me reconocéis? Qué extrañadamente familiar eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy tu alma. Cae el telón. Qué terrible juego se ha jugado aquí. Me doy cuenta. Nil humanum amelienum esse puto. Esto es... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Hay que tragarlo con calma. Con mucha calma. Con mucha calma. Ese hígado hay que comérselo con mucha. Muy calmadamente, sí. A mí lo primero que se me ocurrió fue, a mí me llega un paciente y me dice que tuvo esta visión y bueno, me pongo a buscar todos los supervisores para que me ayuden porque es muy fuerte esto que está relatando, ¿no? Muy, muy, muy fuerte. Hombre, a mí hay una asociación que me ha venido que es Apolo se negó a comer la carne de los bueyes y de alguna manera eso lo vivía como una cuestión que era muy interesante y sin embargo aquí Jung se tiene que comer un pedazo de hígado, ¿no? Pero ese pedazo de hígado está relacionado con el alma del niño. Eso es lo interesante, es decir, de alguna forma... Y viene de un acto humano. Y viene de un acto humano. Entonces, a veces, esta relación que muchas veces habla Gigerich, este alemán que de alguna manera se considera seguidor junguiano y que con el que estoy de acuerdo en algunas cosas, ¿no? El hecho de que el alma humana también se constituye con actos de violencia y que de alguna forma nuestra especie ha tenido que tomar decisiones sobre cómo diferenciarse de la naturaleza en relación a ciertos actos de violencia. Y matar y comer el animal es también incorporar el alma, ¿no? Entonces, eso me venía con una asociación con Apolo, que en el fondo se negó a comer la carne de las bueyes que sacrificó. Y luego también me ha venido el recuerdo de una experiencia que tuve yo, que estando en Mongolia fui a ver el eclipse solar en el 2009 y además visitar las etnias, a los nómadas, y íbamos un grupo en una expedición y a mí me pareció que ellos, que llevan rebaños de animales y viven de ello, que era una cuestión interesante pedirles que nos vendieran una oveja y comerla de alguna forma con nuestro cocinero, pero invitándoles también a ellos, ¿no? Entonces estuvieron de acuerdo y mataron una oveja de una manera que fue sorprendente. Los mongoles son budistas, ¿no? De hecho, el Dalai Lama viene de allí. El nombre de Dalai Allí, Lama es... Entonces, estuve hablando con una oveja, la oveja se tumbó
y se tumbó ella, le cortó el diafragma, le metió la mano y le arrancó el corazón. Eso duró 4 segundos. Qué Y entonces bárbaro. a mí me vino una cosa, estaba muy metido ahí, y le pedí si me daba el corazón y me lo comí. Entonces tuve una sensación de estar en conexión con el alma del animal y el alma de los, vamos, los humanos que habían matado al animal. Entonces me pareció que era un cierre que había que hacer. Y desde luego, claro, el resto de los compañeros del grupo estaban escandalizados, pero el hombre que había matado al animal, o sea, lo entendió perfectamente. Entonces, me ha venido ese recuerdo porque siempre ha sido una cosa en la que uno roza ahí una cosa que no sabe muy bien por qué la hace y que tiene un punto así como de escándalo, de violencia, y para mí fue una cosa sagrada. Entonces, pues me ha gustado mucho esta parte de que comerse el hígado sea de alguna manera conectar con el alma del niño y con la parte humana, con un acto que de entrada es un poco es repugnante, es violento. A uno le cuesta, ¿no? Le cuesta hacerlo, pero ahí le están diciendo claramente que lo haga. que lo haga. Sí. Entonces, esta parte nunca la había escuchado de yo. ¿Sí? Pero fíjate, los aztecas y los sacrificios humanos que hacían, ellos sacaban el corazón, Sí. sacaban el corazón. O sea, y yo sí creo que tiene que ver una cosa con esos aspectos de lo humano que toca esas profundidades que nos pueden parecer muy violentas, pero que han formado parte de la esencia e incluso del proceso de hacernos humanos también. Ujú. A mí también me recordó un sueño que yo estuve con una especie era como un hombre gorila que comía carne humana. Recuerdo que eso a Rafael le pareció maravilloso y me hablaba un poco de eso, pues, y mi conexión como que mis elementos más instintivos, más profundos, como una cosa de mucha conexión con eso. Y y yo sí creo que fue un sueño en un momento de mi proceso bien importante, el haber tenido ese sueño. Y me viene y lo recuerdo cosas muy claras, incluso de esa figura, de ese hombre gorila, porque no era un animal, pero tampoco era un hombre claramente definido. Fue una cosa allí. Pero bueno, imagínate lo que todo el nivel que toca eso en el inconsciente, ¿no? Y para mí fue un sueño sumamente importante. Y hay muchas tribus y muchas que los Yanomamis, por ejemplo, Sí, cuando hay un cadáver, ellos que lo creman, ellos se comen las cenizas del sí, cadáver. sí. Ellos Yo forman estuve, parte estuve incluso. en una ceremonia con ellos donde íbamos Javier y yo, estuvimos visitándoles un verano, varios meses, y nos invitaron a una ceremonia donde se reunía toda la comunidad y había 3 familias que iban a conmemorar la muerte de familiares. Entonces Correcto. sacaron las cenizas de los familiares, las mezclaron con caldo de plátano y se las bebieron, mientras los Sí, chamanes hacían rituales hablando de cómo era la persona muerta, las cosas, las luces, las sombras, y era algo muy impresionante. De hecho, pues hay un endocanibalismo simbólico que a ellos les lleva además a saber cuándo han terminado el duelo de una persona muerta. Se comen las correcto. cenizas cuando ya consideran que han acabado de hacer el duelo. Sí, Y y entonces lo eso incorporan. y lo incorporan. Entonces, a mí me parece una enseñanza riquísima para nosotros también.
Eh, y Hay, yo, y yo creo que, ajá, sigue. eh, hay en guerras pasadas, los que conquistaban a otros y los mataban, les robaban el hígado para tener la fuerza del que había conquistado. Eso también es interesante, ¿no? En la misma cultura china, en la medicina tradicional china, el hígado, cuando está en forma defensiva, es violencia. Y cuando está en forma creativa, por decir de alguna manera, es la decisión. Y se considera en principio que el alma se residía en el hígado. Eh, Sí, sí, sí. Yo también pregunté simbología del hígado ahí en internet y fíjate en lo que me salió, dice, maestro de la astucia y de la acción, dice. Un poco lo que acaba de decir Beatriz, ¿no? sí, es que digamos que cerebro, corazón e hígado son el trío más fundamental de un organismo vivo. Pero ¿Verdad? el Por único que se eso, regenera es el hígado. Es muy interesante. Es el único de esos tres que se regenera y que yo no se come todo, es una parte. Entonces eso también es interesante, que es una parte. Y que el hígado, esta asociación también con el mito Prometeo. de Prometeo. Prometeo también, tan importante. A mí me pareció muy interesante eso, que yo no se lo comió todo, solo una parte. Queda el resto para regenerarse tal vez, para renovación. Bueno, tú que traes a Prometeo, Prometeo es importantísimo. Eh, y leyendo a Kerenji en estos días sobre eso, es como él, él ubica, él habla de la última de la trilogía de Prometeo, que no fue que se perdió, pero que hay referencia por las vasijas y las cosas sobre su escena, de cuando, de cómo liberan a Prometeo, pero porque, y habla del castigo, y ese castigo tan horrible que se le coman el hígado y cada cierto tiempo el águila viene cada cierto tiempo a volver a comérselo después que se ha regenerado. Pareciera como un puente entre lo humano y lo divino, porque el castigo lo somete a un dolor tan profundamente humano que solo un Dios puede resistir, el humano no lo resistiría. Entonces, como si tocara esa frontera entre lo humano y lo divino que nos corresponde a todos, ¿no? Y que pudiéramos aquí estar tocando esos niveles cuando Jung habla de estas cosas, en este caso, ¿no? Que me parece tan importante. Yo no sé si comenzar el próxima vez, otra vez leyendo que pudiera ser interesante y que ya haya pasado un tiempo para que lo digiramos un poco mejor, y que comencemos la próxima sesión leyendo esta entrada de este día. No Sí, sé qué les estoy de parece. acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. sí, a mí también me parece muy interesante. Sí. Sí, pero sí, creo que bueno, le empezamos a entrar a esta parte que nos parecía tan difícil, ¿no? Lo otro es que, bueno, en agosto no vamos a tener una sesión, tenemos en septiembre. En agosto nos tomamos el descanso de agosto. Eh, y les agradezco, me encantó. Hoy estuvo muy bueno. Gracias, Pablo, gracias a todos. Entonces Gracias, Pablo. nos vemos en septiembre. Vale, Nos pues vemos. que paséis Vale. buen verano y Igual a todos. Gracias, hasta Chao. luego. vale,
Que la pasen muy bien. Buen verano, Muchas buenas gracias. vacaciones. Fuerte Muchas abrazo. gracias. Buen Chao. verano. Chao. Cuídense. Chao. Reina, hasta luego. Saludos a Reina. Le saludos a Reina. Saludos de Reina para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.